Hola chicos, bueno, en este tema vamos a ver la investigación, el proceso, diseño, proyecto e informe, que es parte de que nosotros podamos hacer un buen trabajo de investigación. Tal vez la materia es muy tediosa y lo puedo entender porque pues de cierta manera es aburrida, pero les podría decir que hay grupos que ya están casi por egresar y entregan unos trabajos fatales, o sea, unos trabajos de investigación muy malos. Entonces, creo que al menos esta materia pues nos va a ayudar un poquito para saber cómo es que debemos de entregar un trabajo. Vamos a empezar el proceso lógico en la investigación científico-social. ¿Qué es la investigación? Es un proceso que mediante la aplicación del método científico procura obtener relevante y digna información para entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento. Esto quiere decir que vamos a utilizar la investigación en base a las cosas anteriores. Si queremos investigar algo, vamos a investigar todo lo que ocurrió antes para poder llegar a una conclusión. Para obtener algún resultado de manera clara, precisa, es necesario aplicar algún tipo de investigación. La investigación está ligada a los seres humanos. Esta posee una serie de pasos para lograr el objetivo planteado o para llegar a la información solicitada. La investigación tiene como base el método científico, que era lo que les mencionaba, que vamos a estar buscando todos aquellas cosas anteriores que ya vivimos o que ya vivió esa persona para poder llegar a una conclusión. Este método es el estudio sistemático de la naturaleza, que incluye las técnicas de observación, reglas para el razonamiento y la predicción. Son ideas sobre la experimentación planificada y los modos de comunicación, los resultados experimentales y los resultados teóricos. La investigación posee una serie de características que ayuda al investigador a regirse de manera eficaz de la misma. En esta, el objeto va a ser el conocimiento, que es nuestra elección que vamos a tener nosotros y nuestra conclusión a la que nosotros vamos a llegar. Según la Enciclopedia Cumbre, la investigación se define como conjunto de estudios o experimentos con el fin de realizar descubrimientos científicos o resolver un problema práctico determinado. Planteada una cuestión, se recoge como sobre la misma la mayor cantidad posible y luego se trata de buscar una solución. En base a todas esas cosas que nosotros vamos a buscar con anterioridad, pues vamos a llegar a una solución. ¿Por qué la investigación es un proceso? Porque se crea un procedimiento y se compone de 6 fases: la formulación y definición del problema, que nosotros vamos a decir, ok, esta persona mató, este es el problema. Vamos a formular una hipótesis de cómo fue que pasó esto en base a la recopilación de todos aquellos medios que nos van a poder ayudar. Vamos a hacer una elaboración de datos o una sistematización, que en esta vamos a juntar como todas las pruebas, de cierta manera, que tenemos, para poder nosotros formular una deducción o al menos decir, bueno, tal vez se dio todo esto y porque él pasó esto, entonces pues su conducta fue hacer esto. Y vamos a analizar los resultados, lo que nosotros ya al momento de recopilar toda esta información vamos a obtener un resultado, entonces lo vamos a analizar para poder descubrir si fue de esa manera o fue de una manera diversa. Aquí les puse esta imagen que es los pasos de la investigación, que es la teoría. Iniciamos por el cuerpo de conocimientos disponibles, el marco teórico, que referencial va a ser precisamente el problema, el diseño de la investigación, cómo nosotros vamos a dividir nuestra investigación o cuál va a ser el punto en el que más nos vamos a enfocar. Vamos a pasar a los fenómenos sociales concretos, recopilación de datos, elaboración de datos. En esta podemos hacer un análisis o una interpretación para poder llegar al resultado de la investigación. Aquí también les puse otro, también aquí es el diagrama de proceso de investigación social, los elementos básicos del método científico, que van a ser estos los que podemos ocupar, y la expresión de conocimientos científicos. Las etapas de investigación. Tenemos estas etapas, aquí les adjunté una imagen, que es la metodología conceptual y la empírica. La fase conceptual, esta responde a las preguntas: ¿qué se va a investigar y cuál es la base teórica del problema?
En esta prácticamente es para abrir nuestra investigación y se va a contemplar de formular y delimitar el problema, ya que nosotros si queremos hablar de alguna violación. Ok, sabemos que el tema violación es muy extenso, entonces vamos a delimitar el problema. Violación a niñas menores de 12 años. Ok, sabemos que el tema es un poquito más extenso, pero sin embargo nosotros vamos a ir delimitando este problema. Vamos a tener nuestros objetivos de la investigación. También vamos a tener nuestra justificación y nuestra viabilidad, que era lo que les mencionaba. Tenemos que fundar y motivar lo que nosotros vamos a decir. Vamos a hacer revisión de la literatura relacionada, tal vez de que si tenemos nuestras leyes, tenemos algunas noticias que se basan en esto, pues lo vamos a poder ocupar a nuestra información. Un desarrollo del marco teórico, formulación de la hipótesis o preguntas de investigación y la descripción del contexto. Esto es la fase conceptual. Pasamos a la fase metodológica, que responde la pregunta ¿cómo se investigará el problema? Esto quiere decir que se va a emplear qué método para nosotros resolver este problema. Las actividades van a ser selección de diseño de investigación, identificación de la población que se estudiará, que era lo que les mencionaba. Vamos a delimitar nuestro tema, entonces vamos a investigar solamente a las niñas de 12 años, a las niñas menores de 12 años. Selección de medidas para las variables de investigación, diseño de un plan de muestreo, término y revisión del plan de investigación y realización del estudio piloto y las revisiones. Vamos a pasar a la fase empírica, que es el momento de aplicar los instrumentos diseñados en la metodología. En este vamos a elaborar con los instrumentos con nuestros instrumentos para recolectar nuestros datos. Va a haber recolección de datos, preparación de los datos para el análisis de datos, interpretación de resultados, comunicación de resultados y hallazgos. De este tema vamos a pasar a la clasificación de los tipos de investigación. Los tipos de investigación se clasifican en función de su propósito, del nivel de profundidad con el que se estudia un fenómeno, el tipo de datos empleados y el tiempo que se toma para estudiar el problema. Vamos a tener la investigación teórica, que esta tiene por objetivo la generación del conocimiento, recolección de datos para generar nuevos conceptos generales. Les puse un ejemplo, que es la disertación filosófica, ya que el objetivo es generar nuevos planteamientos a partir de datos existentes, sin tomar en cuenta una posible aplicación en la realidad. Tenemos la investigación aplicada, que en este caso el objetivo es encontrar estrategias que puedan ser empleadas en el abordaje de un problema en específico. Esta se divide en dos, que es la investigación aplicada tecnológica, que sirve para generar conocimientos que se pueden poner en práctica en el sector productivo con el fin de impulsar un impacto positivo en la vida cotidiana, y la otra es la aplicada científica, que tiene fines predictivos. Esta va a tener como patrones el consumo y la viabilidad de proyectos comerciales para podernos vender algo o para poder llamar nuestra atención. Por ejemplo, la investigación es de mercado, ya que a través del estudio de patrones de consumo se pueden crear estrategias para el desarrollo de nuevos productos, campañas de mercadeo, etc. Tenemos nuestra investigación exploratoria. Esta se utiliza cuando el objetivo de hacer una primera aproximación a un asunto desconocido o sobre el que no se ha investigado lo suficiente. Un ejemplo pueden ser las encuestas para medir la percepción sobre algún personaje público. Tenemos la investigación descriptiva, que se encarga de describir las características de la realidad a estudiar con el fin de comprenderla de manera más exacta. Por ejemplo, los censos de la población, que son investigaciones descriptivas, ya que se tiene una cantidad más exacta de esto. Tenemos la investigación explicativa. Esta investigación es más común y se encarga de establecer relaciones de causa y efecto que permitan hacer generalizaciones que pueden extenderse a realidades similares. Por ejemplo, los estudios de mercado que se realizan después del lanzamiento de un producto para entender las razones de su éxito o de su fracaso. Esto es en base a todas esas personas que ya consumieron ese producto, pues van a dar su punto de vista si es que es muy necesario o de plano pues no es como que lo necesitemos.
Tenemos la investigación cualitativa. Esta se ocupa frecuentemente en las ciencias sociales, tiene una base lingüístico, semiótica y se aplica en técnicas como el análisis del discurso, entrevistas abiertas y observación participante. En esta, un ejemplo, los estudios antropológicos están enmarcados en la investigación cualitativa. Tenemos la investigación cuantitativa. Esta es en la recopilación de datos y se vale por el uso de herramientas matemáticas, estadísticas e informáticas para medirlo. Esta es más exacta. Un ejemplo, las encuestas telefónicas son un tipo de investigación cuantitativa. Tenemos la investigación experimental. Esta se trata de diseñar o replicar un fenómeno cuyas variables son manipuladas en condiciones controladas. Por ejemplo, los estudios de la industria farmacéutica para crear nuevas medicinas. Tenemos la investigación no experimental. La diferencia de la anterior es que esta se basa dentro del contexto natural. Por ejemplo, un estudio sobre los efectos del uso de ciertas sustancias químicas en un grupo de población determinado puede ser considerado como una investigación no experimental. Tenemos la investigación cuasi experimental, que esta controla solo algunas variables del fenómeno a estudiar, por ello no llega a ser totalmente experimental. En este caso, los grupos de estudio y control no pueden ser elegidos al azar, sino que eligen los grupos y las poblaciones ya existentes. Por ejemplo, un programa de prevención de accidentes automovilísticos en trabajadores de transporte de carga pesada. Tenemos nuestra investigación deductiva. Este tipo de investigación se basa en la realidad y a las leyes que nosotros podemos recurrir a estas. Esta se va a dividir en premisa mayor, premisa menor y la conclusión. La premisa mayor, como aquí les puse un ejemplo para que lo podamos entender un poquito más. La premisa mayor puede ser: todos los perros tienen 4 patas. La premisa menor es: el chow chow es un perro. Y la conclusión es que el chow chow tiene 4 patas. En derecho los ocupamos al momento de formular algún agravio y al momento en darle una posible respuesta. La premisa mayor es aquel acto que está siendo impugnado, aquel acto que está siendo vulnerado. La premisa menor es aquella ley o aquel tipo que vamos a ocupar para poder describir la conducta de la premisa mayor, y la conclusión o concatenación es el unir la premisa mayor y la premisa menor. En cambio, en la investigación inductiva puede haber 3 o más premisas y a fin de cuentas se va a llegar a una conclusión. Esta se genera a partir de lo particular para poder llegar a una generalización. Y aquí igual les puse algunos ejemplos para que podamos entenderlo un poquito más y no se nos haga un tanto difícil. Pasamos de la investigación hipotética deductiva. Se basa en la observación de la realidad para crear una hipótesis. Por ejemplo, el problema: los productos para fumigar las plantas son tóxicos para el ser humano. Hipótesis: infiere que, por sus componentes tóxicos, los productos para fumigar plantas pueden ser dañinos para el ser humano. Y así es como nosotros, en base al problema que vamos a tener, vamos a llegar a tener una hipótesis, una contrastación, una conclusión negativa y una conclusión positiva. Tenemos la investigación transversal. Se aplica para observar los cambios ocurridos en el fenómeno, individuos o grupos, durante un momento concreto. Por ejemplo, una investigación sobre los cambios emocionales que atraviesa un grupo de adolescentes de 16 años de una escuela pública determinada mientras se preparan para su ingreso a la universidad. El diseño de investigación. Este diseño de investigación constituye el plan general de investigador para obtener respuestas a sus interrogantes o comprobar las hipótesis de investigación. Lo que se trata de obtener son las respuestas a preguntas como contar, medir o describir. Este estipula la estructura fundamental y específica de la naturaleza global de la intervención. Puede haber un tipo de comparación
y se puede efectuar entre dos o más grupos, de un grupo en dos o más ocasiones, de un grupo en diferentes circunstancias, como muestras de otros estudios. El diseño de investigación criminal. Vamos a tener técnicas de investigación que va a ser la clínica, histórica, inductiva, deductiva, método técnica experimental, técnica estadística, método técnica sociológica, exploración, encuesta social, encuesta de victimización y cuestionarios. El proyecto de investigación. Se denomina proyecto de investigación el plan que se desarrolla previamente a la realización de un trabajo de investigación. Su objetivo es presentar de manera metódica y organizada un conjunto de datos e informaciones en torno a un problema para formular una hipótesis encaminada a su resolución. Aquí les puse las partes de un proyecto de investigación que debemos de tener un título, formulación del problema, objetivo, justificación, marco teórico, antecedentes, hipótesis, metodología, recursos y cronograma. El cronograma es parte muy importante de una investigación, ya que nosotros en base a ese cronograma nos vamos a organizar en cómo vamos a dividir nuestra investigación. Ok, tal vez en el día uno vamos a buscar nuestro título, en el día 2 vamos a formular nuestro problema y tal vez ocupemos el día 2 y el día 3. Y así es como nosotros vamos a tener un orden en nuestro proyecto de investigación. El desarrollo de la investigación hace referencia al conjunto de actividades emprendidas de forma sistemática a fin de aumentar el caudal de conocimientos científicos y técnicos, así como la utilización de los resultados de estos trabajos para conseguir nuevos dispositivos, productos, materiales o procesos. Tenemos el tipo de investigación fundamental o básica. Aquí van a tenerlo para que, pues si gustan tomar anotaciones, aquí está. Tenemos la investigación aplicada, el desarrollo tecnológico. Informe de investigación. Es un documento escrito que tiene el propósito de comunicar los hallazgos de un estudio, reseñando toda la información vinculada a la investigación desde el diseño metodológico y la fundamentación teórica, hasta la recolección de datos y la interpretación de los resultados. Las características de estas tienen que tener un sentido expositivo, que el texto tiene la finalidad de informar sobre un tema, alcance explicativo, el trabajo pretende hacerle comprender al lector los datos presentados, objetividad, el lenguaje debe ser objetivo, preciso y comprensible, especialización, se manejan términos específicos del área de estudio, uniformidad gramatical, en la redacción puede hacerse uso de la tercera persona del singular, la primera del plural y la forma impersonal. La combinación de estructuras. Suelen presentarse varias modalidades oracionales, siendo las más frecuentes aquellas de intención enunciativa, argumentativa y en secciones específicas también descriptiva. Vamos a tener un tema único que es el desarrollo lógico de las ideas que se realizan en torno a un solo problema científico bien delimitado para evitar investigar de más. La estructura va a ser la identificación, que era lo que les mencionaba, el tener bien delimitado nuestro tema, nuestro título. Índice, resumen, introducción, objetivos e hipótesis. Y bueno, chicos, hasta aquí es donde termina este tema. Espero y les haya quedado claro y si no, pues sin problema lo podemos aclarar.